¿Me escucha bien o no? Porque no... Poquito. Ahora mejor, ¿no? Ahora, Perfecto, ahora muy bien. mejor, sí. Enhorabuena en primer lugar, Antonio. Yo creo que han sido son unas jornadas maravillosas. La iniciativa es estupenda y es un placer también poder estar en una mesa como esta con profesionales del nivel como los que tenemos aquí. Y por un tema tan candente. Yo creo que es un tema que estamos todos, por lo menos en los que estamos en el sector de bastantes años, estamos pendientes de la evolución, de cómo está surgiendo esta guerra por el talento, la que hablaremos en unos minutos. Pero antes de nada, permítame que les presente a los profesionales que me acompañan en la mesa y voy a hacer una pequeña mención de cada uno de ellos. Tenemos a Marianela Olivares, directora de operaciones de Hosteleo. Marianela, bienvenida. Gracias. CEO de Linkers, consultora de recursos humanos y senior líder nacional en hostelería y turismo, directora, como he dicho, de operaciones en hosteleo, experta en gestión de talento y directora de personas. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, es un placer tenerte aquí. Un placer. Gracias. Tenemos también con nosotros a Patricia Jaén de la Vega, directora de recursos humanos de Meliá Hoteles Internacional. Ha tenido anteriormente responsabilidad también en Meliá Hoteles y en otras en la región española, antes de hacerse cargo de la dirección regional, y también con una experiencia dilatada y con muy buena consideración entre los profesionales del sector, por lo menos por las referencias que tengo de ella, por personas que conozco. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. Tenemos también con nosotros a Juana Presa, Talent Management Director de Palladium Hotel Group, experto en gestión de talento, transformación cultural de las organizaciones y actual está en Palladium Hotel Group y antes ha pasado por algunas otras compañías. En concreto, he descubierto hace nada que compañero de Patricia y habéis vivido experiencias comunes en Meliá. Así es, por eso estamos aquí sí. poniéndonos al día. Bienvenido. Gracias, bienvenido, Juan. gracias. Y por último, tenemos con nosotros a Ana Viñas, HR Talent Management en Paradores. Ha estado también anteriormente en Blue Telecom Consulting, en Robert Walters y algunas otras empresas. Y al final has acabado en una de las compañías emblemáticas del sector en España. Sí, muchas gracias. Y en un área que es de las críticas en el sector como es recursos Sin humanos. duda. Bienvenida Gracias. a la mesa. Bueno, vamos a pasar a la mesa que nos ocupa. Y antes de hacer de pasar las preguntas, permítanme que haga una especie de análisis de dónde nos encontramos en el sector de recursos humanos. Y nosotros, desde el ROS, desde una de las tres más reconocidas universidades internacionales de Cien Hotel, tenemos la suerte de poder sentarnos con muchos hoteleros, con muchas personas de recursos humanos como dirección general y con pulso bastante fácil a nivel nacional e internacional de qué está pasando en el sector, cómo se está moviendo. Y voy a darles algún dato que quizá les sorprenda. En el último reporte de la World Travel Tourist Organization respecto a talento en distintos países, la oferta y demanda de talento, había unos datos muy inquietantes. Analizaron 50 países y de los 50 países analizados, solo 4 países estaban con capacidad suficiente para responder a la demanda de talento que se preveía en los próximos 10 años. Estamos hablando de países como India, como Filipinas, Noruega y Bahrein. Creo que eran los únicos 4 países que tenían una capacidad de respuesta, de oferta de talento a la demanda que se preveía en esos países. Y después había otros 3-4 países que estaban planos, que básicamente podían responder a la oferta pero no la superaban. Y esos países creo que es Australia, Egipto, Alemania y un país sudamericano que no recuerdo cuál fue. Entonces, para que se hagan una idea, de 50 países, solo había 8 países con capacidad de tener talento suficiente para responder a toda la demanda de talento que iba a llegar en los próximos años. España, si les interesa saberlo, está en la posición 23 de esos 50 países. Quiere decir, en resumidas cuentas, que no tenemos capacidad para responder a la demanda que la industria va a exigir en los próximos años. Y sumado a eso, tenemos que comentar que la tecnología está haciendo que las demandas de competencias y de perfiles de puesto varíen de manera significativa. Y sumado a eso, tenemos que decir que la exigencia del sector cada vez es más alta y la profesionalización y preparación de los profesionales cada vez es más, la demanda que tenemos en cuanto a calificación cada vez es mayor. Es un triunvirato de efectos que se están concentrando y que nos están llevando a una auténtica guerra del talento. Y quizá nosotros en la universidad lo vemos muy claro porque vemos claramente cómo, les voy a contar una anécdota, en los últimos 5 años hemos pasado de que viniesen en algunos casos a gente del proceso de reclutamiento, administrativos, de recursos humanos de las compañías a reclutar, a que actualmente las grandes compañías están trayendo sus vicepresidentes, Hilton, Marriott, Mandarin, desde Estados Unidos, desde Europa,
para que vengan a convencer a los estudiantes para que les elijan a ellos. Es un cambio de paradigma total. Estamos hablando de 5 ofertas de media por estudiante en este último semestre. Esto es fantástico para los nuevos profesionales y los actuales que quieren trabajar, pero aquí, mis compañeros, tenéis un problema porque hay una auténtica, yo lo definiría, guerra por el buen talento en el sector. Entonces, la primera pregunta que os hago para abrir el tema va en este sentido. ¿Qué cambios creéis que están siendo más significativos en este efecto? ¿Por qué creéis que está produciéndose esa guerra al talento, este cambio en los cambios de demanda y en los cambios de exigencia de las compañías en el talento? Yo he nombrado 3 factores. El de la tecnología, quizá la demanda, la globalización es uno de los que puede influir más, pero en vuestra opinión, desde vuestras empresas, de vuestro sector, ¿qué creéis que está incidiendo más en este cambio un poco del paradigma y cambio un poco de las demandas que estáis teniendo sobre el talento? Sin lugar a dudas, la tecnología está influyendo en todos los modelos de trabajo y sin lugar a dudas también como personas estamos evolucionando y de hecho en esto vamos cambiando y es algo que también las organizaciones tienen que empezar a replantearse. El hecho de que aparezcan las tecnologías no nos han avasallado, al contrario, creo que nos han ayudado para poder integrar mayores competencias de calidad para las nuevas generaciones que vienen. Nuestra capacidad de poder interactuar dista mucho de lo que se hacía hace 10 años. Entonces, ¿qué problemática o con qué problemática nos encontramos actualmente? Que precisamente lo que buscamos de las direcciones es un conocimiento mucho más cercano del entorno, por eso también las grandes estructuras están viniendo a las nuevas generaciones a tratar de convencer y a tratar de atraer sobre sus valores y sus filosofías. Necesitamos justamente trasladar eso a los directivos, que creo que es la problemática que estamos teniendo hoy por hoy. O sea, hace años trabajábamos, y seguimos haciéndolo, no digo que no, pero hace años trabajábamos sobre los resultados. El director de hotel tenía que responder sobre los resultados. A día de hoy, eso no basta. O sea, estamos trabajando en un momento dado donde los equipos cobran mucho sentido, donde las alianzas cobran mucho sentido, y no estamos preparando a nuestros directivos para esa acción. Entonces creo que una de las problemáticas, o a lo mejor de los temas a tratar, por eso también esta iniciativa es muy buena, es precisamente eso, empezar a pensar que los directivos, para poder manejar un nuevo perfil de jóvenes que vienen con muchísimo más dinamismo y muy preparados tecnológicamente, tienen que tener las herramientas y la suficiente base para poder hacerlo. Muchas gracias, Marianela. Ahora hablaremos también de los perfiles y de cómo construimos eso, que es la segunda parte del debate. Patricia, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo totalmente de acuerdo también con Marianela. Necesitamos ayudar a los directivos a entender este nuevo paradigma y a impulsar todo esto que lo están pidiendo los equipos. Toda la organización, la comunicación, nos relacionamos de una manera diferente con los clientes, pero también internamente nosotros. Ya no es una estructura piramidal en el que hay una comunicación de arriba abajo, sino que es una red neuronal de información, ¿no? Yo creo que esto es clave en un futuro, indudablemente, y que desde las universidades lo hagáis muy patente también. Me llama la atención la expresión ayudar a los directivos a entender, y yo creo que es uno de los temas que te voy a volver a insistir después, es cómo se hace eso y realmente no lo están entendiendo. Sí. Juan, ¿sobre esta visión? Pues la verdad es que este es un tema sobre el que hemos debatido bastante de manera interna y hemos llegado a la conclusión de que es tan simple y tan complejo como que la naturaleza del sector ha cambiado. Estábamos antes hablando de proporcionar un buen servicio, ese era el estándar, y ahora estamos hablando de proporcionar experiencias. Entonces, claro, las competencias crecen. ¿Qué competencias necesitan nuevas? Pues hablaría de creatividad, innovación, visión estratégica, visión global, planificación y ejecución. Estamos en un sector que por naturaleza tiende a la acción y no a planificar y no a ejecutar. Y claro, en un mundo de experiencias eso es necesario. En un mundo de experiencias la innovación es necesaria. En un mundo de experiencias la transversalidad es necesaria, porque todos los departamentos, si te das cuenta, se organizan longitudinalmente. Tienes pisos, tienes F&B, entras, get service, pero luego la experiencia del cliente es transversal. Entonces, la demanda ha crecido, las competencias han crecido y competencias superiores, pues implica que se hace más complejo encontrar esos profesionales. Fíjate, me estáis ya abriendo un montón de, como se dice vulgarmente, melones que se quedan ahí pendientes, porque lo que has comentado, Juan,
Es verdad, y a la pregunta que me surge de lo que has comentado es, bueno, y has hablado de estamos en una estructura muy verticales, ¿hasta qué punto la estructura también tiene que andar analizando cómo se comporta? Porque si hablamos de creatividad e innovación, hay dos grandes desafíos. Un desafío viene para este lado, que somos como las universidades, centros de formación, somos capaces de entrenar en eso, porque eso no es que no sea fácil, es más difícil que el skill tradicional, pero también se puede hacer. Y la segunda va para vuestro lado, es decir, está muy bien que pidamos eso a los profesionales, pero muchas veces las estructuras de las compañías no están respondiendo a eso. Y ahí hay una discusión que yo he tenido con muchos directivos de hasta qué punto las estructuras tan rígidas, menos flexibles, más flexibles, hay que modificar eso. Entonces os voy preparando el ahí terreno. Va con el, vale. con el hacer entender. Luego vamos, con esto, hemos luego vamos a esto, qué interesante. Hemos hablado de sé que eso nos antes. las lanzáis sin intención, eso lo vemos. Ana. Sí, pues a ver, yo sinceramente lo que vemos es que realmente el sector del turismo ha cambiado, porque la sociedad ha cambiado, porque precisamente al hilo de lo que estáis comentando ahora mismo, los entornos sociales son tan sumamente rápidos, ágiles, cambiantes, que uno de los mayores retos es realmente la adaptabilidad, el que seamos flexibles. Y otro de los grandes retos que tenemos las empresas es que en generaciones anteriores, yo soy millennial, sí, fenomenal, comprometidos con la sostenibilidad, con el medio ambiente, pero no hacíamos nada. Las nuevas generaciones quieren activamente moverse y hacer algo. No solamente el compromiso en sí. Entonces, de cara a lo que es la gestión y la dirección de empresas en el sector, tenemos que estar muy enfocados en ese tipo de clientes y en ese tipo de empleados. El compromiso. Y de tu comentario voy a aprovechar porque has hablado de nuevas generaciones, que es un tema que también tenemos que discutir. Sí. Y yo creo que algunos de los que están aquí presentes, si trabajáis en el sector, os habréis frotado las manos cuando está hablando de guerra de talento, oportunidades, muchas ofertas, porque obviamente como profesionales eso nos da valor. Pero os tengo que decir una cosa, es decir, hemos hablado de flexibilidad, hemos hablado de creatividad. Hay un informe de no hace mucho tiempo de una universidad americana muy interesante hablando de las nuevas generaciones, del nuevo talento. Está produciéndose un cambio biológico en el cerebro de las nuevas generaciones. Ya no estamos hablando de un cambio actitudinal, como pasaba antes, es un cambio biológico. En un análisis que se hizo comparativo en 30 años de diferencia, es decir, nosotros cuando éramos estudiantes y los estudiantes de ahora, se ha descubierto que ellos, ante las mismas pruebas, al analizar la activación cerebral, activan muchas más áreas del cerebro, pero de manera más somera. Y nosotros éramos más concentrados con menos áreas. Con lo cual, a todos los que estamos aquí, viendo que el desafío viene por flexibilidad, por creatividad, por innovación, no se confíen, trabajen y prepárense, porque las oportunidades son muchas, pero las demandas que tienen estos profesionales exigen cosas que las nuevas generaciones vienen mejor preparadas, con lo cual requiere un esfuerzo extra. Bueno, vamos a volver a los temas que hemos empezado a abrir. Y antes de empezar a meternos en faena y decir, oye, qué skills, cómo se prepara y todas esas cosas, ¿qué funciones o qué áreas o qué competencias o qué tipo de posiciones incluso creéis que están más expuestas o que se ven más afectadas con este nuevo cambio de demanda del sector y esta nueva exigencia de nuevas competencias, nuevos skills? Hay áreas tradicionales que a lo mejor la gente piensa que van a estar casi inmunes. Oye, pues en room service nunca hay cambio si las competencias van a ser las mismas. Yo no opino eso, pero ¿cuáles creéis que realmente rompemos algo? ¿Podemos romper los mitos de que algo o una gran parte de la acción de los hoteles va a seguir siendo lo mismo? ¿Cuál es vuestra opinión? Yo creo que por identificar uno de los puestos, pensaría en el director de alimentos y bebidas. Creo que es uno de los puestos que tiene el mayor desafío, sobre todo porque hace años el hotel no se concebía el área de restauración como tal, como un modelo de negocio. Hoy por hoy sí, estamos justamente con las perspectivas de que el sector de restauración y gastronomía va a seguir creciendo, el sector logístico también va a seguir creciendo y los directores de alimentos y bebidas siguen con una metodología de trabajo que está desactualizado en cuanto a tendencias gastronómicas, que están desactualizados en cuanto a formatos de modelos de venta, y creo que las empresas ahí, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos, las empresas ahí tienen que hacer una reflexión importante y pensar
que los puestos de responsabilidad necesitan herramientas, y las herramientas no son ni mucho menos formaciones cerradas en reuniones, sino son formaciones de casuística, formaciones de conocer diferentes modelos de negocios, formaciones que realmente los actualice constantemente. Y para eso voy a unir un poco a lo que decía Ana. Vivimos en el mundo de la sostenibilidad. Tendremos que pensar también en que los directivos, a mayor responsabilidad, mayores jornadas de trabajo y mayor disponibilidad. No, creo que tiene que haber una equidad absolutamente, y ahí es donde estamos entrando en materia de reformular. La reflexión es verdad que la dejo para las empresas, y a nivel formación creo que también tenemos que fomentar, que lo están haciendo. De hecho, venía viendo diferentes stands de programas académicos, y ya el cambio se está dando, que empiecen a dar casuísticas. Es decir, el alumno tiene que aprender con casuística. Salió muy bien este contenido, aprendiste esta temática, pero ahora lo vamos a presentar bajo otro modelo de negocio y vamos a ver qué resultado tiene y vamos a debatirlo. O sea, fomentar eso es importante en las escuelas, tener esa reflexión es importante en las organizaciones. Mira, hace no mucho, hablando con el antiguo secretario general de la Organización Mundial del Turismo, que es muy buen amigo, me comentaba y me insistía, decir, Carlos, la flexibilidad, y él lo llamaba, decir, gestionar la inmediatez. Gestionar esa inmediatez va a ser la clave de los directivos del futuro. Y hablando de F&B, os voy a pasar la pelota a vosotros que estáis en el sector reclutando. Antiguamente, y a nosotros nos pasaba, se nos pide, para perfiles de F&B se nos pedía más un logista. Realmente gente que tuviese una experiencia logística muy fuerte para hacer las eficiencias y demás. Y cada vez más, cuando se buscan a los nuevos perfiles de F&B, se nos pide un generador de valor. Una persona que sea capaz de tener una visión de la compañía en donde encuentre oportunidades de valor y sea capaz de hacer una especie de gestión transversal de otras áreas de negocio en el hotel y aportar valor extra. ¿Vosotros eso lo estáis viendo en los perfiles que buscáis? ¿Lo estáis demandando? Así es. ¿Qué hacéis ahora en ese reclutamiento? ¿Hasta qué punto habéis visto el cambio? Bueno, yo creo que hace 4 o 5 años especialmente teníamos un gap generacional muy relevante entre directores de F&B que logísticamente controlaban 20 eventos en paralelo de miles de personas, pero que no les podías pedir mucho más en cuanto a análisis, planificación, eficiencias, ratios, etcétera, ¿no? Un estudio un poco más potente de cómo podemos hacerlo. ¿Qué estamos pidiendo ahora? Directores de hotel prácticamente en puntos de venta, ¿no? ¿Cómo comercializas tu punto de venta? ¿Qué capture rate tienes en tu punto de venta? ¿Cómo vas a hacer para poder mejorarlo? Y por supuesto, ya lo damos por supuesto, ¿verdad?, que alguien que sale de la universidad tiene que saber controlar 20 eventos en paralelo con miles de personas, ¿no? No un evento de 2.000 personas, sino 20 en paralelo, que es mucho más complicado. Entonces yo creo que era más evidente hace 5 años. En estos últimos años ya se está empezando bajo mi punto de vista, se está empezando a achicar, ¿no?, de alguna manera ese gap generacional, y la combinación que estamos haciendo las empresas de poner tándems, ¿no?, que aporten y que puedan aprender juntos una generación de otra, está empezando a funcionar. Y creo que eso es exitoso y que deberíamos seguir haciéndolo. Bajo punto de vista. Esa es una de las claves, mezclar las dos generaciones, y no todo el mundo lo hace en las empresas, pero está dando buenos resultados. Juan, bueno, yo además de lo que ha aportado Patricia, que sí estoy totalmente de acuerdo, yo creo que en el caso concreto de ciertos perfiles como F&B, la guerra de talento ha jugado una mala pasada, en tanto a que esa demanda ha hecho que se produzca un crecimiento vertical en la organización muy rápido, y te has encontrado a personas en puestos altos que por necesidad han tenido que subir, y te has encontrado que realmente no tienen la competencia. Y ahí es cuando nosotros hemos tenido que entrar con programas formativos, desarrollando lo que son programas competenciales, facilitando la transversalidad, como te decía, también sabiendo fasear eso, porque no puedes pasar de una estructura rígida a una estructura fluida de la noche al día. Puedes comenzar con una estructura matricial en la que, aunque tengas tu rol origen, puedas dedicar un 15% además proyectos para combinar una visión, como te decía, transversal. Puedes tener programas formativos, pero yo creo que la clave es esa por parte de la empresa. Por un lado, tener una formación, y por otro lado, desde la estructura ya ir fomentando ese desarrollo competencial ajustado a lo que queremos. Porque creo que en ese caso se produjo un doble problema, un desajuste a lo que necesitábamos y un crecimiento vertical. Sí, no, por nuestra parte la verdad es que enlazándolo con precisamente el perfil que habéis comentado de F&B,
Nosotros, no sé si lo conocéis, pero bueno, al final nuestros niveles de facturación en restauración y en alojamiento están al 50%. O sea, tenemos 50% de nuestra facturación en F&B, en restauración, y el 50% en alojamiento. Es potente. O sea, independientemente de que seamos una red de paradores, una red de hoteles, es muy potente ese área de restauración. De cara a ese perfil concreto, pues al final es lo que decía también Patricia, o sea, es exigirles, la complejidad aumenta, no es que dejemos de exigir una competencia o que vaya a disminuir, no, seguimos exigiendo las mismas competencias que se exigían antes, pero añadiendo digitalización, con más complejidad y más responsabilidad, precisamente por lo que decía también Marianela, de las redes y las estructuras mucho más pues radiales, realmente, que es la palabra que se utiliza últimamente. Cada persona tiene mucha más responsabilidad en su puesto de trabajo, tenga el puesto que tenga, precisamente porque se entiende que es la única manera que podemos hacer que los empleados se sientan comprometidos. Y enlazándolo realmente con lo que ha dicho también Juan, es ya acompañar, o sea, más que pues ayudarles en el ajustamiento de su perfil, sino el acompañamiento y también la experiencia de empleado. O sea, siempre, sobre todo en este sector, que a mí me divierte mucho que todo el mundo estamos hablando de la experiencia del cliente, porque la experiencia del cliente... Señores, la experiencia del empleado es fundamental. Si nosotros somos clientes, o sea, no dejamos de ser clientes para con nuestra propia empresa. O sea, somos empresas de servicios, somos personas tratando con personas, personas sirviendo a personas. Igual que el cliente exige, ¿no? Yo como cliente de Amazon puedo exigir que, lo quiero ya y mañana me viene. Quiero que mi empresa también, si necesita una formación, que sea una formación potente, que se ajuste. O sea, tenemos muchísimos retos por delante. Es cierto. Totalmente. Y una cosa que me gusta es que se mencione, somos una industria de personas para personas, y a veces es verdad que nos olvidamos que impactamos en las personas con otras personas, y si no cuidamos nuestro generador de impacto, pues es difícil que el impacto sea positivo. Vamos a retomar un poco por lo que habéis comentado e insistir en un comentario que creo que has hecho tú, Juan, respecto al mix de jóvenes y mayores. Y les tengo que decir una cosa, a mí me está sorprendiendo porque incluso nosotros estamos en la universidad recibiendo peticiones, una muy particular me llegó hace poco, de una empresa que nos pedía un responsable justo de F&B, una empresa muy conocida y de muy alto nivel, de un hotel de muy alto nivel, que nos pedía una persona de F&B joven, muy talentoso, y lo quería como adjunto al director de F&B de todo el hotel, un hotel muy difícil de gestionar y muy exigente. Y cuando le preguntamos y le decimos, ¿qué pasa? Y el resumen era... Tenían un problema porque las demandas de F&B de ese hotel, como cada vez tiene más peso, eran muy altas, el negocio requería tener mucha más innovación y más capacidad de generar negocio y lo veían, pero la estructura que tenían y el responsable en particular era un logista maravilloso, pero no tenía las competencias para hacerlo. Y la manera de solucionarlo, que me parecía también inteligente, es, obviamente podemos formarle, podemos trabajar con él, pero la mente de las personas con mucho tiempo es más difícil de trabajar. Y lo que dijeron es, necesito a alguien que trabaje en paralelo con él. Necesito transformarle con un acompañamiento de una persona joven. Necesito sangre joven que piense en paralelo con él y que le va a ver la vida de otra manera. Entonces le había puesto una persona muy talentosa para que dirigiese con el F&B a su lado. Entonces lo que quería era reactivar todo un equipo tradicional metiendo sangre nueva para que se contagiase con la antigua. Porque como he dicho antes, no se olviden, las nuevas generaciones piensan biológicamente distinto, se activan distintas áreas cerebrales. Ya no es cuestión de conocimiento, es cuestión de actitud. Y vamos a pasar a meollo de la cuestión, es decir, exactamente qué es lo que tendríamos que dejar fuera y qué es lo que tenemos que meter dentro, porque yo creo que hay muchas personas que están aquí, bien sea como profesionales o bien sea como expertos de una empresa que quieren reclutar, que la pregunta que se está haciendo todo el mundo a partir de nuestra introducción y de ver todos los cambios y las demandas y los desafíos y la oportunidad que hay es, bueno, yo quiero ser parte de eso, yo quiero estar preparado para eso. Y obviamente no podemos hacer un detalle en las posiciones de cada uno ni su perfil profesional, pero muy básico y por encima, si os tuviese que preguntar qué 3 skill o qué skill sacrificaríais de los que tradicionalmente se exigía, que veíais, el que antes era un must, de decir, esto lo tenía que tener un directivo hace 10 años, hotelero, y ahora ya no es tan necesario. Y al contrario, qué skill hace 10 años era irrelevante y ahora es prácticamente imprescindible.
Sé que no es un ejercicio fácil, porque eso, y sobre todo en recursos humanos, que lo medís todo mucho en el foco, ¿no? Pero os pido un poquito de ejercicio en pensar, si tuvieseis que resumir mucho, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, ¿qué skill era casi imprescindible antes y ahora decís, mira, no sigáis esforzándose en eso que no es tan crítico, puede ser necesario, pero no es tan crítico, y al contrario? Bueno, por no pasarle el marrón siempre a Marianela, de que tenga que responder ella primero, empezamos por el otro lado. Estoy en una casa tradicional, tenemos 90 años. ¿Se escucha bien? Vale, perfecto. Tenemos 90 años y como tal os podéis imaginar que nuestro perfil de director, pues oye, es divertido. Del director de Parador, que además son las fuerzas vivas en algunos ayuntamientos y en algunas localizaciones, simplemente por ser una figura muy dinamizadora del entorno social y económico, del director de despacho, del director burócrata, el director que tenía que gestionar, que analizar números, una mentalidad muy de resultados, al director que no pisa el despacho. ¿Por qué? Porque está recibiendo a clientes, porque está comunicando, porque las habilidades, las soft skills realmente están tomando un peso espectacular. Porque antes era todo sota, caballo y rey y ahora todo es todos los días. El otro día me hablaba con una persona que está todavía en escuela y me decía, jo, es que Ana, es que a mí me gusta mucho esto porque todos los días son diferentes. Entonces, yo quiero dedicarme a esto porque todos los días son diferentes. Entonces, las capacidades o lo que exigimos del director a día de hoy es, por lo menos, las competencias digitales, las competencias las competencias sociales, por decirlo de alguna manera, pero no deja de ser una necesidad las personas. O sea, es fundamental. O sea, independientemente de la transformación digital no sucede sin las personas, con lo cual ese es un poco el foco. Yo desestimar, no desestimaría ninguna porque... Tú siempre más. Yo siempre más, no sé si soy psicóloga ya cognitiva y empresas y tal, y el tema este de desaprender y cosas de estas a mí me da mucho respeto. Yo creo que siempre en todas las situaciones podremos utilizar todo lo que hayamos aprendido de habilidades, ¿no? Entonces es verdad que ahora lo que antes era más excepcional, hay determinadas competencias que las damos por hecho, están más consolidadas, pero nunca hablaría de quitarlas, porque tenemos 4 generaciones trabajando con nosotros y a cada uno hay que saber adaptarse porque trabajamos con personas, súper importante por y para personas, ¿no? Sí creo nuevas, pues este trabajo de inmediatez, este trabajo de adaptabilidad al entorno rapidísimo y de no tanto analítico, porque bueno, tendremos inteligencia artificial y un montón de historias y de tecnología que ahora entra para darnos este análisis. Estamos esperando todos, deseando que llegue, porque va a llegar, pero estamos esperándolo todos que llegue. Pero sí la visión estratégica de qué hacer con todo esto, ¿no? ¿Qué le tengo que pedir yo? ¿Qué es lo que yo tengo que ver para poder plantearme un escenario A, B y C y responder rápidamente al entorno A, B y C, ¿no? Porque este sector, lo sabéis, que cambia de la noche a la mañana y cada vez muchísimo más rápidamente. Entonces, perfiles que sepan adaptarse rápido, que trabajen con esa inmediatez y, por supuesto, motiven a los equipos, lideren equipos, dejen hacer y reconozcan, ¿no? Porque al final, cuando hacemos encuestas de clima laboral, que es lo más valorado, el reconocimiento. Entonces, hay nuevas fórmulas de reconocimiento probablemente que tenemos que poner en marcha. Entonces, pero desaprender, no desaprendería nada. Porque Patricia, si se han dado cuenta, en todas las respuestas que ha dado ha sido y pedíamos y ahora pedimos más, y ahora pedimos más, y ahora más exigente. Entonces yo creo que todo el mundo se asusta un poco, pero también ha dicho una cosa que le agradezco, que es también tenemos que entender cómo reconocer mejor. O sea, las empresas no solo están pidiendo más, también están intentando aprender cómo ofrecer más y ofrecer cosas distintas más adecuado a lo que viene. Entonces es bueno escucharlo. Juan, Pues mira, yo te diría que existe una mega competencia que incluye un clúster de competencia, por supuesto, que yo te diría que hoy es clave, que es que el líder sea un desarrollador de equipos. Porque si tú eres un desarrollador de equipos, eso implica que sabes delegar, que entiendes necesidades de tu equipo, que te preocupas por el aprendizaje, que te preocupes por difundir una visión estratégica de negocio para que esas personas tengan ese ánimo y ese hambre de crecer. Entonces yo creo que esa competencia es fundamental, que sea un líder que reconozca
Yo creo que hay un lema, no sé dónde lo leí, pero me parece genial, que es que cuando bajo un líder no crece nada, el problema no está debajo. Es bueno, no lo es bueno. Sí, siguiendo en la línea, siguiendo en la línea y obviamente estamos todos muy optimistas, por lo cual vamos a seguir sumando las competencias. Yo voy a ir dirigido un poco a lo de desarrollar equipos. El desarrollar equipos va a necesitar también que todos los que están aquí presentes como profesionales busquemos y analicemos el entorno, salgamos afuera y empecemos a conocer cada una de las estructuras, que podamos trasladar sin temor el tema de llegar a resultados como no. Y el no llegar, el poder analizarlos con transparencia, el no tener miedo a poder comentar cuando un proyecto no ha salido todo lo que uno esperaba. Yo creo que tenemos que empezar por esa base. Luego, cuando hablamos de la inmediatez, ya hace tiempo venimos con la inmediatez y es un hecho. Lo que tenemos que pensar ahora es trabajar con esa inmediatez, con las tecnologías, pero apoyar, insisto, desde las organizaciones y desde las formaciones, en que cada uno de los estudiantes como los profesionales tienen que aprender a tomar decisiones. Y creo que ahí hay que empezar a dar fuerza. Y para eso tienen que aprender a indagar, a comparar. Yo cuando estoy con mis clientes trabajando en consultoría, muchas veces tengo casos de que trabajan solamente con una herramienta, con una metodología, y todas sus tomas de decisiones van basadas en una metodología y en una herramienta. Hoy por hoy no podemos trabajar así. ¿Por qué? Porque nuestros equipos, como muy bien lo decías hace un momento, vienen muy bien preparados y cada vez más nos van a exigir no solo el hecho de que le demos una herramienta, sino que tengamos una visión de comparación. O sea, cuando trabajes con esta herramienta, este va a ser el resultado; si trabajas con otra. Y cuando hablamos de personas y cuando hablamos de fuentes de trabajos, cada fuente de trabajo tendrá un criterio y un perfil. Eso tenemos que empezar a trasladarlos a los puestos de responsabilidad, darles esa autonomía, darles esa capacidad para que puedan tomar decisiones, porque es verdad que necesitamos empezar a dar pasos, y para dar pasos necesitamos dar esa cintura a los profesionales que vienen, para que empiecen a equivocarse y también para que empiecen a crear. Los nuevos perfiles no los vamos a crear si seguimos siempre no siguiendo las normas y sin romper un poquillo las estructuras. Y obviamente sin debatir un poco algunas competencias, que creo que esa también forma parte de nuestra tarea en este caso. Bueno, y para seguir con la labor optimista y para ver que eso está empezando a pasar un poco, les voy a contar lo que está pasando en la educación, por ejemplo, para tratar estos temas. Hablamos de tecnología, hablábamos de ser flexibles, hablábamos de tomar decisiones, de estar preparado, de trabajar sobre casos, sobre realidades. Si se fijan ustedes, hay dos cosas muy interesantes de este cambio generacional. La primera es que es la primera vez que las compañías, las familias, las ciudades, los entornos sociales han cambiado el foco cuando un problema es complejo. Si se dan cuenta, en todas las generaciones previas de la humanidad, todas sin excepción hasta ahora, cada vez que había un problema complejo se requería la fuente de la sabiduría, que eran siempre el mayor, que era o el CEO o el consultor del consejo de administración que estaba ahí para asesorar, o el chamán en una tribu, o el alcalde, o la persona más mayor, el mayor. Es la primera vez en la historia de la humanidad en donde cuando hay un problema complejo, normalmente se recurre al joven. Es decir, ya no se pregunta al abuelo para que te explique, se pregunta al nieto, que es el que sabe manejarlo. En las compañías, cuando hay un problema complejo, las grandes multinacionales empiezan a hacer órganos de discusión, incluyendo a la gente más joven, porque saben que los problemas complejos, quienes los pueden ver son la gente más joven, con lo cual es un primer paradigma de cambio. Y después el otro, hablando de tecnología y viendo cómo se puede trabajar esto, fíjense ustedes cómo ha evolucionado el tema de educación en los centros educativos con el tema de la tecnología. No sé si en mi generación pasaba, nos enseñaban a programar cuando estábamos en las escuelas. A programar. Creo que sí, también nos ha pasado. Nos enseñaban a programar Basic o hacer cosas. Obviamente después se dieron cuenta que programar, que lo hiciesen los programadores, que al final saber programar no era la skill básico. Después pasó una segunda fase en las universidades, y muchas universidades siguen ahí. Enseñó a hacer el software, ya se enseñó a manejar el software, y había clases de Excel, de PowerPoint, porque se pensaba que ya no hacía falta saber hacerlo por todo el mundo, eso lo hacían unos expertos, ahora hacía falta que todo el mundo supiese manejarlo. Pero es que ya no estamos ahí. Algunas universidades todavía no han cogido el cambio, pero ya muchas universidades estamos trabajando en otra dinámica. Ya no hay que enseñar ni a hacer el software, ya no hay que enseñar a saber manejar el software, ahora hay que enseñar a saber elegir el software. Porque al final lo importante es que el directivo tenga visión estratégica, visión de valor, y sepa en su cadena de valor
a nivel incluso personal, qué aplicaciones, qué herramientas, qué software, qué tecnología, qué recursos se adaptan mejor en tu cadena de valor como profesional para enriquecer a tu compañía. Y esa es la clave. Ahora ya no hay que saber ni hacerlo, ni siquiera manejarlo, es intuitivo la mayoría de las veces. Ahora lo que hay que saber es cómo seleccionar, hay que tener una mente despierta, analizar, ver, entender bien tu negocio, entender bien qué aporta valor y cómo. Y eso es un cambio de paradigma. Y eso yo creo que es una cosa que tiene que trasladar también a la manera de trabajar dentro de las compañías. Vamos a hablar de una cosa también que a mí me hace, cada vez me genera más reacción. Cuando hablamos de la palabra soft skills. Porque antiguamente soft skills eran, claro, la formación tradicional era los skills duros, los hard, eran aquellos que eran matemáticas, finanzas, las cosas que hacía falta muchas horas, economía, muchas horas de estudiar para saber. Y el soft era lo que se suponía que todo el mundo tenía, que aprendía fácil, sin esfuerzo. Y ahora la pregunta a vosotros, totalmente intencionada, o no malintencionada, intencionada para poneros es, ¿realmente pensáis que hoy en día lo que denominamos los soft skills es lo más fácil de desarrollar en el profesional y los hard skills lo más difícil de desarrollar? Yo, si me dejas que te responda, yo creo que las soft skills son las nuevas hard skills. Entonces, yo creo que ya todo lo que se va limitando más a un campo de conocimiento concreto va tomando un segundo lugar, en tanto que es más fácil de adquirir, más fácil formar en ello. Pero todo lo que se consideren soft skills se están haciendo cada vez más preciadas, porque estamos entendiendo que todo eso se va ligando ya más a todo lo que son también rasgos de personalidad, otro tipo de historia que es más difícil cambiar, de hecho. El típico dibujo del iceberg, ¿no? Donde en la parte de arriba es el conocimiento, luego tiene ya las habilidades y luego tiene las aptitudes. Yo creo que, y la actitud. Yo creo que hemos tardado en darnos cuenta que realmente lo difícil de cambiar es lo que antes denominábamos soft skills. Y todo ese tema hard, que depende de conocimiento, es en teoría lo más fácil de adquirir. Más con la tecnología, el conocimiento. Exacto. Ahora es accesible, muy fácil con la tecnología. Efectivamente, al final, por ejemplo, ligado a lo que decía Juan, la parte de inteligencia emocional. La inteligencia emocional, nosotros podemos montar 1.000 millones de talleres para mejorar de una manera, pues, pequeños impactos formativos, para mejorar el conocimiento técnico en X, para mejorar el protocolo, pues, la atención al cliente, el servicio en mesa, fenomenal. O sea, eso son, de manera rápida, puedes hacer que una cualidad o una competencia mejore. En el caso de las soft skills hay que dedicarle mucho más tiempo. La curva de aprendizaje no es tan empinada, es mucho más hay que dedicarle muchísimo más tiempo. Entonces, efectivamente, se prioriza sobre una persona que tiene una inteligencia emocional, unas competencias, unas habilidades, una actitud. La actitud, la curiosidad. En el caso de los jóvenes que se incorporan ahora, la curiosidad, por favor. O sea, creo que es una de las competencias y de las cualidades más preciadas, ¿no? Que los jóvenes sean curiosos, porque eso quiere decir que van a ser ambiciosos, que van a probar, que van a innovar, que van a ser creativos. Entonces, todo eso da muchísimo más valor a día de hoy que conocer técnicamente al dedillo cómo hacer un proceso. De hecho, si me permites, es tan complicado de cambiar, y nos estamos dando cuenta que es tan complicado de cambiar, que lo que están haciendo las empresas es invertir en, Patricia sé que lo conoce, tanto insights, tanto DISC, tanto, digamos, herramientas que nos dan perfiles en cuanto a preferencia comportamental, y en base a ello, en base a esa preferencia, extroversión, introversión, más orientación a la persona, a la tarea, estamos vinculando ese tipo de perfiles a ciertos roles. ¿Por qué? Porque es más fácil adecuar el perfil al rol, que no cambiar ese tipo de perfil para que se adapte al rol. Entonces, estamos tomando tanta conciencia que hemos llegado hasta eso. Estamos un poco rompiendo el esquema de trata a los demás como te gustaría que te trataran. Lo estamos rompiendo, yo creo que muchas empresas lo están haciendo, y ligándolo más a identifica quién tienes enfrente para adaptar tu comunicación a cómo es esa persona y de verdad influir y de verdad liderar y de verdad adaptarte, ¿no? Entonces, bueno, es una de las cosas que creo que hay que poner encima de la mesa, junto con también las redes sociales, tecnología, etcétera, porque claro, ahora el liderazgo no es sobre las personas que me conocen en mi día a día, que hablan de mí. El liderazgo también está en redes sociales, ¿no? Entonces,
También hay que ayudar a los líderes a tener opinión y a poder transmitirla para influir y liderar a otros. También creo que es interesante la combinación de todo esto. Es tan importante que de hecho está cambiando también el paradigma de la selección como tal. O sea, las empresas a la hora de seleccionar y los técnicos a la hora de seleccionar, claro, ya no pueden coger un currículum y leer solamente el histórico de dónde has estado. Ahora la premisa está en saber cómo has desarrollado ese puesto durante el tiempo que has estado. Entonces, aquí lo positivo de esto es precisamente que estamos dando una apertura hacia las nuevas generaciones, porque vienen con características personales muy fuertes para poder desarrollar proyectos, y a las generaciones que también ya llevamos tiempo, porque también la trayectoria y la vivencia misma ha hecho que desarrollemos habilidades. Entonces, el concepto de la soft skill, sin lugar a dudas, cada vez cobra más sentido de ser, y eso nos hace pensar que cuando salimos a trabajar en el día a día tenemos que tener una lectura muy clara de lo que hacemos, de lo que aportamos y de lo que la empresa aporta en nuestras vidas. O sea, lo de la sostenibilidad vuelve a estar presente. O sea, trabajamos en un entorno con el que nos identificamos, nos sentimos orgullosos de él o no, y si no es así, buscamos el cambio. Ahora esa inmediatez se mueve en función de todos los ángulos, por lo cual la selección le está dando mucho sentido y es importante que lo sigamos desarrollando, y eso significa que a todo el Departamento de Recursos Humanos nos llame a poder tener tareas de poder pensar cómo son cada uno de los equipos y trabajar con equipos multiculturales, trabajar con equipos con múltiples habilidades y saber salir adelante con empresas que tengan un grado de identificación mayor a lo que antes estábamos habituados. Y bueno, y para que tampoco se confíen, los soft skills no es algo que venga dado por la naturaleza, que mucha gente cuando hablamos de esto piensa, bueno, es que se ha salido gracioso, ha salido abierto, ha salido inteligente emocionalmente. Obviamente los genes pueden influir, eso es una obviedad, pero es algo que también se trabaja, y le aseguro que las universidades, por lo menos algunas universidades, estamos trabajando más horas en los soft skills que en los hard skills en nuestros programas académicos últimamente. Hace poco tenía un directivo hotelero que cuando visitó el campus, nuestro campus muy particular, y decía, joder, me parece increíble lo que hacéis de obligar a los alumnos a que realmente trabajen de base y se esfuercen y se levanten por la mañana y estén haciendo limpiando la cocina, etcétera, tal, porque, oye, con el tipo de nivel de estudiantes que tenéis y vuestro precio y todo, no me imaginaba esto. Eso es fantástico porque así saben, conociendo las cosas de cómo se hace en la base. Y yo le dije, es verdad que eso ayuda, digo, pero el principal objetivo de hacer eso no tiene nada que ver con que conozcan de base cómo se cocina o cómo se limpia. Es un objetivo mucho más sutil pero mucho más potente. Es decir, cuando tú generas un entorno donde les estás educando a trabajar con modelos de ejemplo y con guías en equipo, bajo presión, en situaciones, es como consigues generar esos soft skills, porque al final es la única manera que como universidad podemos unificar una cierta actitud en la gente, porque si les haces trabajar bajo presión con unas pautas y guías que les vas corrigiendo, según su comportamiento, vas educando un comportamiento. Y la pregunta para vosotros es, eso lo hacemos como universidad, pero nuestra sensación, y con muchos años de experiencia viendo reacciones de equipos en compañías, es hasta qué punto es importante un líder en la generación de esos soft skills, porque un buen líder no es solo un gestor que genera rendimientos económicos a la compañía, es un generador de cultura y de soft skills a medio y largo plazo para la compañía. ¿Cuántos ejemplos hay de líderes que consiguen sacar una terna de sublíderes que después son maravillosos gracias a que han podido evolucionar sus soft skills bajo ese influjo y ese ejemplo del líder? ¿Cómo trabajáis eso en las compañías? ¿Estáis dándole focos? ¿Hasta qué punto valoráis el trabajar esas cosas? ¿Dejáis? Porque antiguamente las compañías no se cuidaban de eso. Era el líder, se hacían números y el que da rendimiento que no lo da. ¿Hasta qué punto valoráis el perfil del líder doblemente? No solo la parte de rendimiento económico, sino también la influencia en el cambio de cultura y en la generación de esos embriones de gente con esa especial tools de soft skills. Pues mira, para nosotros la figura del líder es clave, no solo en un transmisor de conocimientos o de soft skills, sino de dar ejemplo. Estamos en un sector en el que hay una variedad cultural brutal y hay una cosa que no falla en ninguna generación, que es dar ejemplo.
Esto yo creo que lo entiende todo el mundo y da igual el nivel cultural que tenga nadie. Dar ejemplo. El director que estaba antes encerrado, que casi vivía en el hotel, porque bueno, en fin, hoy en día ya no es el ejemplo que queremos, con lo cual tienen que ser, tienen que poder transmitir los valores de la compañía con su propio ejemplo, ¿no? Iba a decir otra cosa al respecto del liderazgo del director y se me ha ido. No me acuerdo qué más era, pero eran dos cosas estas y tenía ganas de transmitirlo, pero ahora... Puedes recuperar cuando lo cojas. Exacto, lo dices, perfecto. Juan. Yo estoy de acuerdo con Patricia en lo de dar ejemplo. El problema es que algunos nos hacen un favor si dar ejemplo, ¿sabes? Entonces, nosotros comenzamos un programa, por ejemplo, de transformación cultural hace 1 año y medio, 2 años va a ser ahora. Ahora entramos en fase 2 para toda la estructura, donde precisamente poníamos el foco en el líder como desarrollador de equipos, trabajando por un lado esas soft skills, digamos de manera salto, cuáles son las soft skills deseables, trabajarlas, y por otro lado también estudiando adecuación de perfiles y demás, mediante DISC, Insights y demás, saber adecuar también ese tipo de, digamos, fortalezas que pueda tener una persona a nivel soft skills, adecuarlas a su rol. Así que por un lado potenciar en manera genérica todos los soft skills deseables, por otro lado saber identificar esa adecuación persona-rol. Buena suerte, no es fácil. ¿Puedo retomar un segundín? Sí, claro. Perdón, Ana, para además lanzarlo a mis compañeros, también saber qué opinan al respecto, ¿no? Tenemos la metodología Agile que está funcionando muy bien, o parece que muy bien, en otros sectores. Claro, con esto que decimos de un líder que da ejemplo en la metodología Agile, sabes que los líderes se difuminan, ¿no? Es todo cada 3 meses, nuevos objetivos, cambia totalmente el paradigma del líder, es mucho más trabajo en equipo, etcétera, ¿no? Entonces, perdón que pueda preguntar, pero es algo que me interesa también. ¿Creéis que esta metodología Agile a nivel de nuestro sector, y yo no hablo en corporativos como tal, sino a nivel hoteles, ¿creéis que tiene sentido, tal y como tiene nuestro sector planteado el liderazgo del ejemplo, ¿no?, del director del hotel? Perdón que pregunto, pero es algo que me interesa. Mira, yo creo que tiene sentido siempre y cuando en la casa haya proyectos que se puedan acometer en un periodo de tiempo determinado, es decir, proyectos de transformación, proyectos de lanzar una experiencia de cliente determinado, proyectos que se puedan itemizar, como bien marca la metodología Agile, y que además puedan ser colaborativos, es decir, que todos los perfiles a los que se les invite a formar parte de ese proyecto tengan ese punto de líder y tengan ese punto de aportación dentro del mismo proyecto. Pero yo creo que, o sea, la metodología Agile, igual para el día a día, es un poco too much, pero sí que para este tipo de proyectos que se puedan acometer de esta manera es potente y además genera mucho compromiso, creo yo. Sí, yo estoy de acuerdo con ella, ¿eh? Yo creo que para integrar a Agile en una organización, por un lado, la naturaleza del sector te lo tiene que permitir, y por otro lado, tu estructura organizacional también te lo debe favorecer. Si tienes una estructura de rol cerrado donde no se trabaje de manera transversal, pues Agile no va a tener éxito. Porque en cuanto tenga que dedicar a cada persona de cada área un tiempo determinado de su día a día a gestionar ese proyecto, si te mueves dentro de una estructura demasiado tradicional, el primer jefe que tengas te va a decir, no, tú no vas a ninguna parte a gestionar nada, tú aquí que tenemos bastante trabajo. Entonces es algo que hay que tener siempre en cuenta. Yo creo que como para iniciar una práctica en cualquier tipo de organización, tomar un proyecto piloto, tomar cualquier tipo de proyecto, elegir perfiles ya seleccionados previamente y luego ponerlo en marcha, porque también es un cambio de cultura y así es como se generan cambios dentro de la cultura. Sí, totalmente de acuerdo, y a eso sumar que tenemos que potenciar el hecho de inspirar a los equipos. Los equipos quieren estar motivados, quieren emocionarse, igual que comentaba Ana, igual que el cliente, o sea, quieren llegar a un sitio y emocionarse, vivir su profesión y emocionarse y sentir que quieren proyectarse en el jefe porque precisamente vive los valores, pero también humanamente tiene un aspecto diferenciador como persona que hace que ese equipo funcione de otra manera. El poder empezar a romper justamente esos parámetros de conductas, de decir, pues justamente las personas somos variables, tenemos diferentes maneras de encarar y de poder llegar a los equipos, y los equipos tienen que empezar a valorar esa variabilidad que antes no se hacía. Antes la estructura del director tenía que ser totalmente estructurada, hoy por hoy no, tiene un sello.
y tiene una marca que deberíamos fomentar. Entonces, inspirar a los equipos sería importante y fomentar también el hecho de que tienen que crecer nuevos perfiles, y los nuevos perfiles y las nuevas inquietudes no solamente tienen que llegar desde recursos humanos, sino tienen que llegar de diferentes departamentos, y para eso también tenemos que impulsar a todos los puestos de responsabilidad para decir que ellos también van a ser creadores de nuevos perfiles. El hecho de hacer alianzas, el hecho de trabajar en equipo, el hecho de trabajar en colaboración, no es más que eso, el buscar y empezar a buscar nuevos perfiles y empezar a buscar nuevos estilos de liderazgo. O sea que... Y generar compromiso. Es clave ahora que lo estás diciendo, sí, de inspiración. La gente no se identifica con una marca, una compañía como siglas, ¿no? Sino se identifica con quién, con su jefe, con su equipo, con sus compañeros, ¿no? Entonces son ese pegamento que hace que las personas, y esa guerra por el talento, ¿no? Por eso va el VP, ¿no? Esa guerra por el talento haga que se queden la gente, ¿no? Sí. Ese generador de compromiso imprescindible, totalmente. Bueno, aquí en esta mesa, la verdad, por el tipo de compañías que estáis, la pregunta sí que me vais a responder todos bastante uniforme, porque sois compañías que os conozco y sé que estáis preocupados, y de hecho en las respuestas que dais se nota que estáis preocupados por esto, y soy totalmente conscientes de este cambio y de esta necesidad, digamos, de no reeducar, porque no le gusta a Patricia que digamos reeducar, pero de volver a exigir, eso sí le gusta más, de volver a exigir otros patrones. Voy a matizar, si me permites. Sí. Yo creo que las personas tienen que tener claro que las competencias que le han llevado hasta donde están ahora seguramente no serán suficientes y tienen que implementar otras para llegar a donde quieran llegar. Fantástico. Pero de ahí a desechar, yo esto no. Me encanta cómo me has complementado, porque lo has explicado maravillosamente bien. Mi pregunta va de eso. Es decir, y antes has comentado tú que no sabías si la gente, los trabajadores, lo tenían todos tan claro y que había que trabajar un poco también en concienciarles en eso. Entonces, mi punto va más por ahí, porque claramente, por ejemplo, nosotros como universidad lo vemos. Yo lo he definido como guerra de talento porque lo sentimos como una guerra de talento, se está percibiendo. Pero, ¿hasta qué punto creéis que, porque podríamos hacer una encuesta aquí, pero por no perder tiempo e inventar un garigay, no vamos a hacerla, pero ¿hasta qué punto pensáis que los profesionales y las personas de vuestros equipos son conscientes, sobre todo en España, de eso? Porque yo una cosa que sí he percibido también en la universidad es que las marcas extranjeras, sobre todo americanas, y compañías que tienen quizá más una trayectoria más sofisticada a la hora de llevar estos temas y avanzada, llevan años ya con este cambio, digamos, de exigencias y de skills y de nueva dinámica de qué tipo de personas buscan para estar. Y en España hay algunas compañías, entre las cuales estáis vosotros, grandes compañías que ya han dado el cambio también a la vez casi que estas compañías, pero todavía me encuentro, y hace poco me encontré otro director un presidente de una compañía pequeñita de 3-4 hoteles en España, bastante buena además, que cuando terminamos una charla me dice: me ha encantado lo que has estado comentando, la escuela, tal, le voy a pedir a mi director de recursos humanos que te mande los perfiles que buscamos para que me mandes candidatos. Y claro, yo le tuve que decir, es que no funciona ya así, es que ya no te mandamos candidatos, es que ya tienes que ir tú a convencer y a mostrar tu propuesta y a cautivar. Totalmente. Y a hacer que realmente se enamoren de tu propuesta. Sí. ¿Hasta qué punto piensas, y tú lo has definido muy bien, Patricia, o pensáis en general, que realmente los profesionales son conscientes de que tienen que hacer este salto, esta evolución? ¿Hasta qué punto y en qué porcentaje pensáis en vuestras compañías que percibís que hay gente que se ha dado cuenta y está dando ese cambio y mirándolo? ¿Y hasta qué porcentaje de gente pensáis que escuchan, como cuando escuchan, mira, ya ha venido otro directivo con ideas de estas nuevas, intentando cambiarnos la vida, y esto es lo de siempre, ¿no? Aquí hemos hecho siempre lo de siempre y ha funcionado bien? ¿Cómo lo definiríais si pudiese hacer un análisis grueso? Bueno, yo bajo mi punto de vista creo que la gente sabe que es consciente que hay que cambiar, pero necesitan guías de hacia dónde. Bueno, pero ¿dónde tengo que cambiar? Dime dónde, cómo y qué es esto nuevo que tengo que manejar entre manos, pero sí son conscientes de que van a tener que manejar algo nuevo, ¿no? Nosotros en Meli hace 3 años hicimos un estudio de todos los puestos de trabajo de hotel, de cómo imaginábamos que iba a impactar la tecnología en cada uno de los puestos de trabajo y, por tanto, qué nuevas skills íbamos a requerir para ir preparando todo esto, ¿no? Tal es así, bueno, que lo sepáis, todo lo comparto con todos, que la posición, los puestos de trabajo más transformados dibujábamos en las camareras de pisos o camareros de piso. Veíamos que de estar totalmente aislados, ¿no?, y comunicarse con un móvil como mucho por planta, como máximo, iban a llevar smartwatch, iban a gestionar incidencias de habitaciones a través de smartwatch, a relacionarse con el resto de compañeros internamente en el hotel con dispositivos móviles, a atender incidencias, cambio de almohada, early check-in, bueno,
un montón de casuísticas que ahora tenemos en el hotel, pero no por que me dicen qué tal, corro, subo, bajo, incluso la gobernante iba a ser una controller de todo esto, ¿no? De todas las incidencias, las habitaciones, check-in, check-out, o sea, íbamos a transformar mucho. Entonces, lo que hicimos es, en colaboración con Fundación Accenture, que no sé si hay alguien aquí, también ponerlo en valor y agradecidos con ellos, hicimos unas gafas de realidad virtual que ahora mismo están a disposición de las cámaras de pisos para ensayar y aprender la competencia de uso de dispositivos móviles. ¿Por qué? Perdona, porque me están llamando y claro, esto es lo que tiene. ¿Por qué? Porque claro, hemos dicho, y además en la introducción lo decías muy bien, Carlos, tenemos preparadas a todo lo que necesitamos, habrá que preparar dentro de la casa, ¿no?, de lo que vamos a necesitar. Tenemos aquí una reskills importante y diseñamos estas gafas de realidad virtual para que personas de X edad pudieran acceder a ser uno más dentro del hotel en su día a día y se prepararan. El 100% de las personas que lo han pasado esta formación dicen que están preparados para utilizar dispositivos móviles, ¿no? Y tienes pues estos momentos en los que dicen, no, yo esto no me lo pongo, yo estas gafas, bueno, después es pásame las fotos que se las voy a pasar a mi nieta para yo estar aquí. Entonces también sube la autoestima de muchas personas, ¿eh? Ayudar a las personas a defenderse mejor en esto que viene el lobo y no sabemos muy bien qué es, sube la autoestima y ayuda mucho y genera a todos los demás querer hacer y querer aprender también, ¿no? Pues si me pides un porcentaje de digamos, personas que creemos no se sumarán al cambio y demás, por suerte no muy elevado, pero nosotros tras instaurar este programa de transformación cultural hemos tenido la oportunidad de analizar esto en bastante detalle y a tratarlo casi como un NPS. Eso ocurre en cualquier tipo de programa de transformación cultural. Tú vas a tener tu grupo de embajadores, tu grupo de neutros que se van a poder sumar a los embajadores o bien no te van a perjudicar la transformación, por decirlo de alguna manera, y luego vas a tener un grupo de detractores que no van a querer cambiar, ¿eh? Y que por supuesto que tú vas a hacer todo lo posible porque se suman al carro, igual con un EPS, hasta el punto de vista de neutralizarlos. Aquí no lo pueden neutralizar, aquí simplemente hay veces que quizás lo mejor que puedes hacer es buscar otra cosa. Yo sé que suena muy, muy radical, pero cuando se intenta todo, es eso. Ya te digo que por suerte son los menos. Nosotros por nuestra parte hacemos todo lo posible, pero hay veces que los cambios, hay personas que simplemente no se quieren sumar y son libres de no hacerlo, ¿eh? Sí, sí. Y son libres de decir, eso no va conmigo, pues prefiero hacer otra cosa. Así es. Pero por suerte son los menos. Al final la transformación, de todas maneras, es lo que decías ahora mismo. Es un hecho. Y no es que sea una transformación, porque, joder, la palabra transformación al final como que empieza a estar como demasiado manida. Y sobre todo transformación digital. Ya cuando metes la digital ya lo has dicho todo, ¿no? Pero es que realmente, o sea, la evolución que tenemos social, intelectual y profesional va hacia ese camino. O sea, es como el que dice, pues es que tengo que cruzar la carretera. Entonces, una de dos, o la cruzo con las herramientas que me están dando, con el semáforo, con el con el paso de peatones y demás, o la voy a tener que cruzar a lo bestia cuando ya no tenga tiempo. O no la cruzo y me quedo ahí. Efectivamente. Entonces, yo creo que las empresas estamos bastante concienciados en general en que tenemos que ayudar y que tenemos que fomentar ese cambio de mentalidad en nuestros profesionales para estar en el siglo XXI. Si es que es lo que es. Y fomentar todos aquellos que sean embajadores de marca, ponerlos en valor, reconocerlos. Hablamos ya, aquí ya se junta todo. Y aquellos que realmente no están convencidos, intentar convencerlos y seguir trabajando en ello. Y aquellos que no, pues dejarles a su amor, que sigan, y en algún momento, una de dos, o se caerán del guindo o realmente pues se quedarán ahí. Algo, perdona, que me gustaría matizar, porque sé que siempre llama a equívocos cuando hablamos en estos temas. No tiene nada que ver la edad de una persona para ser a la que no se quiera sumar al cambio, ¿eh? Sí, sí. Que eso es importante. Que es que muchas veces parece que si no lo matizas, simplemente tu cerebro ya como que asimila que son el grupo de más senior los que no se quieren sumar. No, absolutamente no, ¿eh? No tiene nada que ver. Así es. Bueno,
como somos una universidad con base de formación original suiza, Sony 29 nos queda un minuto y me he comprometido a terminar en punto y media. No sé, Marianela, si quieres comentar algo más o alguna cosa respecto a esto. Solamente el comentar que tenemos los equipos ya han dado el cambio, los equipos están mucho más activos, buscan más autonomía y creo que hay muchos profesionales de diferentes edades con más o menor trayectoria, pero con ganas de poder hacer caminos nuevos. Creo que lo que nos corresponde como organizaciones es salir y empezar a conocer. O sea que... Muchas gracias. Bueno, solo me queda despediros, y media en punto, como un reloj. Muchísimas gracias, Ana, Juan, Patricia, Marianela. Ha sido un auténtico placer y espero que les hayamos podido dar esas guías, esas pistas que decía Patricia, que la gente necesita para saber lo que nos viene y como profesionales lo que necesitamos para estar preparados para esta nueva evolución del sector. Gracias. Gracias a todos. Gracias.